Muy buenas noches. Vamos a tomar apuntes sobre la cuestión de lecciones del derecho romano, sobre todo las fuentes. Decimos que el derecho surgió en Roma. Tuvo mucho tiempo que transcurrir para que llevara a una etapa en que el derecho surgiera de acuerdo a las necesidades del hombre, de la época en que se desarrollaba. Por lo tanto, hay muchos aportes de muchos pensadores, mucha gente analítica de esa época, lo que es Justiniano, lo que es Gallo, lo que es Capitón, nos da muchas nociones sobre el origen. Sinceramente, el origen del derecho todavía es muy amplio. La historia nos ha dado muchas lecciones sobre eso, la evolución que ha tenido el derecho en la civilización romana es muy amplio, es muy estructurado, es muy etimológico, es muy cultural y religioso. Partimos de que el derecho, en las fuentes del derecho, surgió base en las necesidades, como decimos, fue que porque en el pretor la jurisprudencia y la ley tuvieron una serie de modificaciones, a las cuales surgieron unas fuentes específicas, en las cuales se amplió más su cobertura, su ciencia, su naturaleza, su razón política, social de la época. Volvieron a engrandecer más estas fuentes, se ampliaron más, tanto así que dieron origen a la costumbre, a la ley, al plebiscito, al Senado consulto, a las constituciones imperiales, a la jurisprudencia y los edictos. ¿Qué decimos del derecho? El derecho en sí es una visión completa, más clara, que Justiniano al codificar nos dio una visión más amplia, más profunda de en sí que es el derecho, sobre todo en las fuentes que crearon para una civilización que iba en evolución. Prácticamente Roma ha tenido mucho cauce, mucha historia que nos ha llevado hasta incluso en la actualidad. Tomamos mucha historia sobre Roma. Si analizamos muchos pensamientos, muchas teorías, la civilización romana ha sido una de las, diríamos que de una perfección que ha venido en evolución. Ha tenido decaimiento y todo, pero pues en sí ha habido una formación muy estructurada. Decimos que de la costumbre, pues digamos que fue la primera fuente que surgió en la época, debido a las necesidades primitivas de ese entonces. La ley es una orden general que prácticamente la población en ese entonces tomaba para que teniéramos un fundamento para poder sacar las leyes y que el pueblo las aprobara. El plebiscito. El plebiscito, prácticamente la plebe se organizaba para dictar sobre lo que le iba a regir, lo que le... En ese entonces había la necesidad de que haya una justificación, una norma, una legislación que pudieran ellos ampliar más ese conocimiento sobre lo que es el plebiscito. El Senado consulto es una situación que se daba sobre unos consejos, unas personas que auxiliaban al Senado. Ellos se regían en base a los pensadores, a los criterios, a las políticas que se llevaban de la época para que se haga una consulta y el Senado promulgara una ley que pues prácticamente el Senado consulto era una formulación de leyes, no era nada más. En las constituciones imperiales prácticamente el príncipe era el que regía, dictaba sus ordenanzas, sus dictaduras en este caso, y se las llevaba a ley. ¿Por qué? Porque estaban dentro de su imperio y eso era una ley para ellos. Los edictos, pues digamos que se dirigía directamente al pueblo, en ese entonces era verbalmente y se escribía.
y prácticamente, según Gallo, el derecho a proteger los edictos tenía solo los magistrados eran los únicos que podían dar esos edictos, y ellos eran los que asumían su, 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 su eventualidad, o en este caso pues seguían sus parámetros de acuerdo a lo que ellos proponían, un magistrado, el proponente o quien intervenía. Y por último, la jurisprudencia, que es una ciencia que abarca pues prácticamente, es muy amplia. Los principios, los dialécticos de la época hacían ver a la jurisprudencia como algo histórico, de acuerdo a los pensamientos filosóficos, morales, y posteriormente se convertían en reflexiones jurídicas, que prácticamente la jurisprudencia es muy grande, es una ciencia de oficio en ese entonces, que reflejaba unas verdades de acuerdo a las necesidades de la época. Bueno, espero que mi explicación haya sido de su agrado, y espero vernos próximamente. Muchas gracias.